El video abre con un planteamiento claro. El pronóstico del precio del oro para 2026 no solo es más alto que en años anteriores, sino también más ambicioso en su planteamiento. El autor reconoce desde el inicio que esta previsión rompe con la cautela que había mantenido en ciclos previos. No se trata de una estimación conservadora, sino de una lectura directa del momento que atraviesa el mercado del oro. Una parte central del enfoque es la metodología utilizada para evaluar la validez del pronóstico. El autor aclara que no considera necesario que el precio se mantenga durante largos periodos en el nivel proyectado. Para él, el pronóstico se considera acertado si el precio toca el nivel señalado en cualquier momento del año. Esta definición es clave porque enmarca el análisis dentro de un entorno de alta volatilidad, donde los extremos pueden alcanzarse de forma breve pero significativa. El video subraya que el mercado del oro no se mueve de manera lineal. A diferencia de activos más especulativos, el oro suele avanzar en fases, alternando impulsos fuertes con periodos de consolidación o corrección. Bajo esta lógica, un año puede contener tanto máximos históricos como retrocesos pronunciados, sin que ello contradiga la tesis general. Desde esta perspectiva, el pronóstico para 2026 no se presenta como una línea recta, sino como un rango de posibilidades dentro de un mismo ciclo. El autor prepara al espectador para aceptar que el precio puede experimentar movimientos extremos en ambas direcciones y que esos movimientos forman parte del comportamiento normal del oro en fases avanzadas de un mercado alcista. El tono del inicio no busca generar euforia inmediata, sino establecer expectativas realistas. El mensaje implícito es que comprender el marco temporal y la naturaleza del activo es tan importante como conocer los números concretos. El pronóstico no pretende eliminar la incertidumbre, sino describir cómo podría manifestarse dentro de un año marcado por fuerzas estructurales ya activas. Así, la introducción sienta las bases del análisis, un año potencialmente volátil, un mercado alcista aún en marcha, y una metodología que reconoce que los puntos extremos, aunque breves, son los que definen los grandes ciclos del oro. El primer nivel clave del pronóstico se centra en la posibilidad de que el oro toque los $5.200 durante 2026. El autor no presenta este nivel como un promedio anual ni como un precio estable, sino como un punto extremo alcanzable dentro del mercado alcista que aún considera vigente. La idea central es que el impulso de fondo sigue activo y que todavía no ha mostrado señales claras de agotamiento definitivo. El video explica que este nivel se entiende dentro de la lógica de los ciclos del oro. En fases avanzadas de un mercado alcista, los movimientos finales suelen ser más rápidos y pronunciados. El precio no progresa de forma ordenada, acelera. Bajo esta dinámica, los máximos no se construyen lentamente, sino que aparecen como picos breves, impulsados por concentración de demanda y percepción de riesgo. El autor aclara que no espera que el oro se consolide de manera prolongada en torno a los $5.200. Al contrario, anticipa que, si se alcanza ese nivel, podría hacerlo de forma fugaz. Ese contacto sería suficiente, según su metodología, para validar el pronóstico alcista. La duración no es el criterio, lo es la capacidad del mercado para llegar hasta allí. Este enfoque refleja una lectura realista del comportamiento histórico del oro. Los máximos suelen coincidir con momentos de tensión elevada, cuando múltiples factores convergen y empujan al precio más allá de lo que muchos consideran razonable. En esos momentos, la liquidez se concentra y el mercado responde con movimientos abruptos. El video insiste en que este objetivo no surge de optimismo infundado, sino de la continuidad del ciclo alcista. Mientras las fuerzas que han sostenido el avance no se disipen, el mercado conserva la capacidad de generar un último impulso al alza. El nivel de $5.200 representa ese posible clímax, no un nuevo equilibrio permanente. Así, el primer escenario para 2026 queda definido como una extensión final del mercado alcista, donde el oro podría marcar un máximo significativo antes de mostrar signos de agotamiento. No es una promesa de estabilidad, sino una advertencia de que los extremos, cuando ocurren, suelen ser rápidos, intensos y decisivos dentro de los grandes ciclos del metal. El segundo nivel del pronóstico introduce el elemento que hace que la previsión resulte sorprendente: la posibilidad de que el mismo año 2026 contenga también el final del mercado alcista del oro. El autor plantea que, tras alcanzar un máximo extremo, el ciclo podría agotarse y dar paso a una corrección profunda, llevando el precio hacia la zona de $13.700. Este escenario no se presenta como contradictorio con el objetivo alcista previo, sino como su consecuencia lógica. En los grandes ciclos del oro, los picos suelen ir seguidos de ajustes significativos. Cuando el mercado alcanza niveles extremos impulsados por tensión y acumulación de riesgo, la reversión no suele ser gradual. El ajuste aparece cuando la presión compradora se satura.
El video enfatiza que una corrección hacia $3.700 no implicaría el colapso del oro ni la invalidación de su rol como reserva de valor. Al contrario, se interpreta como una fase de enfriamiento natural tras un movimiento excesivo. Incluso después de una caída de ese tamaño, el precio seguiría muy por encima de niveles de ciclos anteriores, lo que subraya la magnitud del avance previo. El autor destaca que muchos inversores cometen el error de pensar en años alcistas o bajistas como bloques homogéneos. La realidad es más compleja. Un mismo año puede contener tanto máximos históricos como correcciones severas. La volatilidad no desaparece en los puntos altos, se intensifica. Este segundo escenario sirve como advertencia. El oro puede ofrecer protección y estabilidad relativa, pero no es inmune a correcciones cuando los ciclos maduran. Anticipar únicamente el movimiento alcista, sin considerar el posible ajuste posterior, lleva a una lectura incompleta del mercado. Así, el pronóstico para 2026 queda definido por una dualidad, un posible clímax alcista seguido de una corrección significativa. Esta combinación es lo que hace que la previsión resulte inesperada para muchos. No promete un camino cómodo, sino un año donde los extremos, tanto al alza como a la baja, podrían manifestarse como parte del cierre de un ciclo mayor. El análisis se centra a continuación en el papel de las compras de oro por parte de los bancos centrales, que el video identifica como uno de los pilares que sostienen el precio, incluso en niveles históricamente elevados. El autor subraya que estas compras no se han detenido con los máximos. Por el contrario, continúan produciéndose aún cuando el oro cotiza en zonas récord. Este comportamiento se interpreta como una señal estructural. Cuando los bancos centrales compran oro, no lo hacen buscando beneficios a corto plazo, ni tratando de acertar con el timing perfecto. Su objetivo es reforzar reservas y reducir vulnerabilidades. El hecho de que mantengan compras en máximos sugiere que perciben riesgos persistentes en el sistema monetario y financiero global. El video explica que esta demanda institucional introduce un suelo implícito en el mercado. No elimina la posibilidad de correcciones, pero hace que los retrocesos profundos sean menos probables o más breves. A diferencia de la demanda especulativa, las compras de bancos centrales tienden a ser constantes y poco sensibles a fluctuaciones de corto plazo. Este factor también altera la dinámica de las correcciones. En ciclos anteriores, las caídas podían prolongarse cuando la demanda desaparecía por completo. En el contexto actual, la presencia de compradores estructurales limita ese vacío. El mercado puede ajustarse, pero encuentra interés real en niveles donde antes no lo había. El autor resalta que esta demanda no responde a narrativas mediáticas ni a expectativas de precio inmediato. Es una decisión estratégica basada en preservación de valor y diversificación. Por ello, su impacto es silencioso pero profundo. No genera picos repentinos, pero reduce la fragilidad del mercado frente a ventas masivas. Así, las compras de bancos centrales se presentan como un elemento que sostiene el ciclo alcista mientras esté activo y que, incluso tras su final, podría amortiguar la magnitud de las correcciones. No garantizan estabilidad permanente, pero sí modifican la estructura del mercado. En el marco del pronóstico para 2026, este factor explica por qué el oro puede alcanzar niveles extremos sin colapsar inmediatamente y por qué cualquier ajuste posterior ocurre dentro de un rango más elevado que en ciclos pasados. El video amplía el análisis incorporando el impacto de las tensiones geopolíticas, presentadas como un motor constante de incertidumbre que refuerza la demanda de oro. Se mencionan focos de inestabilidad en regiones como Irán, Israel, Venezuela y Cuba, no como eventos aislados, sino como parte de un entorno global donde el riesgo permanece latente y difícil de contener. El autor subraya que el oro responde menos a hechos concretos que a la acumulación de incertidumbre. No es necesario que un conflicto escale de forma inmediata para que el mercado reaccione. Basta con que el riesgo se mantenga presente para que el oro recupere su papel tradicional como refugio. En ese sentido, la persistencia de tensiones tiene más peso que su desenlace puntual. El video explica que estos escenarios geopolíticos afectan la percepción de estabilidad a largo plazo. Cuando múltiples regiones presentan fricciones simultáneas, el mercado interpreta que el sistema global se vuelve más frágil. En ese contexto, el oro se beneficia porque no depende del funcionamiento continuo de ningún país o institución específica. Además, se señala que la geopolítica actúa como factor de fondo, no como detonante único. No genera necesariamente movimientos explosivos por sí sola, pero refuerza otros impulsos ya activos. Cuando se combina con políticas monetarias acomodaticias y compras de bancos centrales, su efecto se magnifica. El autor destaca que, a diferencia de otros activos, el oro no necesita crecimiento económico para subir. Necesita desconfianza.
y la coexistencia de múltiples focos de tensión alimenta precisamente ese estado. Mientras el panorama internacional permanezca cargado de riesgos, el atractivo del oro como reserva de valor se mantiene. Así, las tensiones geopolíticas se integran en el pronóstico como un elemento que sostiene el mercado alcista y justifica la posibilidad de extremos de precio. No garantizan una trayectoria ascendente continua, pero sí crean un entorno donde los retrocesos encuentran límites y donde los impulsos alcistas pueden reaparecer con rapidez cuando el riesgo vuelve a dominar la narrativa. El análisis continúa con el papel de la Reserva Federal y la bajada de las tasas de interés, que el video identifica como otro soporte clave para el comportamiento del oro en 2026. El autor explica que, cuando el Banco Central entra en una fase de reducción de tasas, cambia de forma directa el equilibrio entre mantener divisa y mantener activos reales. Las tasas más bajas reducen el atractivo relativo del efectivo y de los instrumentos de renta fija. En ese entorno, el oro se beneficia porque no compite por rendimiento, sino por preservación de valor. Cuando el costo de oportunidad de mantener oro disminuye, el metal recupera protagonismo como reserva frente a la depreciación monetaria. El video subraya que este efecto no se limita al oro. También influye en la plata, aunque de forma más volátil. Sin embargo, el oro mantiene una ventaja estructural. Su demanda no depende del consumo ni de ciclos industriales. Su función es monetaria y defensiva, lo que lo hace más estable en periodos de transición de política monetaria. El autor destaca que la bajada de tasas suele producirse en respuesta a fragilidad económica o financiera. Por tanto, no es solo el estímulo lo que impulsa al oro, sino el mensaje implícito detrás de la decisión. Cuando la Reserva Federal recorta, el mercado interpreta que existen riesgos que requieren intervención. Esa señal refuerza la narrativa de protección. Este entorno explica por qué el oro puede mantener fortaleza incluso si otros activos atraviesan correcciones. Mientras la política monetaria se incline hacia la relajación, el metal conserva un respaldo estructural. No elimina la volatilidad, pero limita la presión bajista sostenida. Así, la influencia de la Reserva Federal se integra en el pronóstico como un factor que extiende el ciclo alcista y prepara el terreno para movimientos extremos. La bajada de tasas no garantiza máximos permanentes, pero sí crea condiciones donde el oro puede alcanzar niveles elevados antes de que el ciclo finalmente se agote. El video dedica una parte específica a comparar el oro con la plata como reservas de valor, subrayando por qué el autor considera que el oro ofrece una estabilidad superior dentro del mismo entorno macroeconómico. La diferencia clave no está en el precio, sino en la naturaleza del activo y en cómo se utiliza dentro del sistema económico. El autor explica que el oro es atesorado, no consumido. A diferencia de la plata, cuya demanda industrial implica que una parte significativa del metal se transforma y desaparece de la circulación inmediata, el oro permanece casi en su totalidad dentro del sistema financiero y de reservas. Esta característica le otorga una continuidad que reduce su vulnerabilidad a choques de oferta o demanda puntual. Esta condición hace que el oro funcione mejor como almacén de valor a largo plazo. Su precio puede fluctuar, pero su rol no cambia. La plata, en cambio, combina funciones monetarias e industriales, lo que la hace más reactiva y volátil. En entornos de estrés, esa volatilidad puede generar oportunidades, pero también riesgos más elevados. El video enfatiza que esta diferencia explica por qué el oro suele liderar los movimientos en ciclos monetarios, mientras la plata amplifica los extremos. Cuando la incertidumbre aumenta, el capital institucional tiende a priorizar el activo más estable. En ese contexto, el oro actúa como ancla, mientras la plata actúa como acelerador. El autor no presenta esta comparación como una descalificación de la plata, sino como una distinción funcional. Ambos metales pueden beneficiarse del mismo entorno macro, pero lo hacen de formas distintas. El oro ofrece previsibilidad relativa, la plata ofrece mayor potencial de oscilación. Así, esta sección refuerza la idea de que el pronóstico para 2026 debe entenderse dentro de la identidad propia del oro. Su fortaleza no reside en movimientos explosivos, sino en su capacidad para preservar valor a través de ciclos completos. Esa cualidad es la que permite que el oro alcance niveles elevados sin perder su rol defensivo, incluso cuando el mercado se aproxima al final de un ciclo alcista. El análisis integra entonces la visión de volatilidad que define el pronóstico para 2026. El autor insiste en que un mismo año puede contener máximos históricos y correcciones profundas, sin que exista contradicción entre ambos escenarios. Esta dualidad no es una anomalía, es una característica de los ciclos maduros del oro. El video explica que, cuando un mercado alcista se aproxima a su fase final, los movimientos tienden a intensificarse. La volatilidad aumenta porque conviven fuerzas opuestas, compradores que aún buscan protección y participantes que comienzan a asegurar beneficios.
El resultado es un mercado capaz de registrar extremos en ambas direcciones dentro de un periodo relativamente corto. Desde esta perspectiva, la posibilidad de ver al oro tocar los $5.200 y posteriormente retroceder hacia la zona de 3.700 no se presenta como una falla del análisis, sino como una expresión natural del cierre de ciclo. El mercado no avanza hacia un final de forma ordenada, lo hace a través de picos y ajustes que reflejan el agotamiento progresivo del impulso. El autor subraya que interpretar la volatilidad como señal de error conduce a malas decisiones. En realidad, la volatilidad es la forma en que el mercado redistribuye posiciones cuando una tendencia madura. Negarla o ignorarla implica asumir que los ciclos terminan suavemente, algo que rara vez ocurre en activos monetarios. Esta lectura obliga a separar dirección de trayectoria. La dirección de fondo puede ser alcista durante gran parte del año, pero la trayectoria estará marcada por sacudidas que prueban la convicción de los participantes. El oro no elimina el riesgo, lo gestiona de manera distinta a otros activos. Así, el video plantea que la sorpresa del pronóstico no está solo en los números, sino en aceptar que ambos extremos pueden coexistir. 2026 no se describe como un año estable, sino como un punto de transición donde el mercado podría expresar tanto la culminación de un impulso histórico como el inicio de una fase de ajuste. Comprender esta dinámica es esencial para no confundir volatilidad con fracaso del activo. El cierre del video refuerza una advertencia clara sobre cómo debe interpretarse el pronóstico. El autor insiste en que sus proyecciones no son recomendaciones financieras, sino una forma de explorar escenarios posibles dentro de un mercado complejo y cambiante. El objetivo no es inducir decisiones, sino ofrecer un marco de comprensión sobre cómo podrían manifestarse los extremos de un ciclo. Se recalca que el oro debe entenderse ante todo como una herramienta de preservación de valor, no como un instrumento de especulación a corto plazo. Su función principal no es generar rendimientos rápidos, sino actuar como ancla en periodos de incertidumbre monetaria, política y geopolítica. Desde esta óptica, las proyecciones de precios son secundarias frente al rol estructural del activo. El autor advierte que confiar ciegamente en cifras concretas puede ser tan peligroso como ignorar el contexto. Los números sirven para ilustrar rangos y magnitudes, no para eliminar el riesgo. El mercado del oro, incluso en fases alcistas, puede sorprender con movimientos bruscos que no respetan expectativas lineales. El mensaje final invita a mantener una visión equilibrada. Reconocer el potencial alcista no implica descartar la posibilidad de correcciones. De igual forma, anticipar ajustes no invalida el valor del oro como reserva. La clave está en comprender el activo dentro de su ciclo completo, no en aislar momentos específicos.